Pues, doctora Rosario, bienvenida a este espacio de diálogo, un psicoanalista en el banquillo. ¿Qué tal? Buenos días. Un gran gusto y honor estar con el seminario de psicoanálisis Tamaulipas, ¿no? Así es. Me gustaría que relatara usted algunas experiencias, tanto en su análisis personal como en su práctica, pues que le han marcado, ¿no? Ajá. Que le han marcado y han, por así decirlo, determinado su manera de practicar el psicoanálisis. Sí, ¿Sí? exclusivamente la parte clínica, digamos, mi experiencia. Ujú. Ajá. Cuéntenos, por favor, doctora Rosario, ¿cuánto tiempo tiene usted ya de practicar el psicoanálisis? Pues practicarlo como analizante, de hecho, estaríamos hablando de unos 45 aproximadamente. Sí, de Y analizar. asumirme como analista, que es algo verdaderamente problemático, me hace acordarme de Frida Sal, precisamente, quien fue mi maestra, mi amiga y a quien leí muy temprano, que un día conversando con ella le dije que me sentía muy incómoda ahí en esa posición como analista. Y me dijo que el día que me sintiera cómoda, ese día ya no iba a ser analista. Mm, El día que me, interesante. el día que me sintiera cómoda y segura de ser analista, ¿no? Y me dijo, y menos con A mayúscula. Y como analista, entonces, ¿cuánto tiempo tiene soportando esta incomodidad? Bueno, la soporté a propósito de que tenía, como tú sabes, David Márquez, yo vengo del campo de la filosofía y antes del campo de la filosofía, pues soy como tantos jóvenes que han tenido graves problemas, dicen vocacionales, ¿no? Porque yo hago un bachillerato único y en este bachillerato único que no tenía ninguna modalidad ni ninguna terminal, pues yo destaqué mucho como estudiante de matemáticas. Tras el bachillerato, inducida por un hermano mayor que me llevaba 5 años, me dijo, tú eres buenísima para las matemáticas, tienes que meterte a alguna ingeniería. Y ahí voy manipulada por la sugerencia del hermano, que además este hermano ya estaba terminando su carrera de ingeniero. Me voy y me meto para ver y probar cómo me siento en la ingeniería. Y me inscribo en 2 carreras al mismo tiempo, ingeniería química y civil. Y bueno, sí era buena para las matemáticas, sí era buena para la física y para la abstracción, pero el ambiente era en ese entonces muy complicado. Llegamos a ingeniería con 120 estudiantes y había solamente en mi salón otra compañera que a la mitad del año se fue a estudiar geografía a la UNAM. Estoy hablando de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Entonces yo me quedo ahí sola y todo era la señorita Herrera que pase el pizarrón y la señorita Herrera que sea la que cargue el teodolito, por ejemplo, en las mediciones topográficas en ingeniería civil. Cosas verdaderamente absurdas, misóginas, de discriminación, de violencia de género y de todo lo que ahora pues es tan criticado y tan condenado, ¿no? Pero no tanto por eso, sino porque finalmente
paralelamente a esta inquietud de las matemáticas y de que era buena para las matemáticas, desde muy niña fui, ¿cómo decir?, apasionada de la lectura, sobre todo de la literatura. Entonces, pues casi todo lo que caía en mis manos lo leía, y esto me inclinaba más hacia algo literario, social, intelectual o algo así. Eso se radicalizó mucho más porque mi hermano, el mayor, y estoy hablando de una época en que yo vivo en México, yo nací en la Ciudad de México, y mi hermano el mayor está en la preparatoria de Mascarones, esta que estaba en la avenida San Cosme, en la Ciudad de México, y allí pasa por un profesor de literatura muy famoso, Arqueles Vela, que los dejaba leer, pero en serio, ¿no? Estando en preparatoria, les daba literatura mexicana o literatura universal y los dejaba leer. Y él me escogió a mí, que era la menor de la casa, para dialogar los libros que le dejaba su maestro. Esta etapa fue ya forzada, tan forzada que incluso me dijo que si yo le decía a mi mamá, pues me iba a pegar y me iba a castigar en serio si yo delataba que me ponía a leer. Ese periodo fue una lectura por deber y posteriormente se convirtió prácticamente entre una pasión y un vicio. Me provocaba muchas fantasías, mucha tranquilidad, y siempre cargaba un libro, pero claro que todo esto se convirtió para mi familia hasta en una burla familiar, porque trataban de espiarme o descubrirme con un libro en la mano y decían Rosario y su tarea, Rosario haciendo su tarea, como algo, como un defecto en la pasión de la lectura, ¿no? Entonces, sí, yo aborté ambas carreras a la mitad de ambas carreras, y se dio la oportunidad de que hubiera una reapertura acá en Morelia, en la Universidad Nicolaita, de la carrera de filosofía. Yo apasionadamente me organicé con jóvenes, reabrimos una carrera que fue cerrada en 1966. Te estoy hablando del primer movimiento estudiantil del mundo, la cadena de movimientos estudiantiles que se dio en todo el mundo. Aquí estalló en Morelia en el 66. Y este movimiento universitario del 66, pues llevó incluso al cierre precisamente de lo que se llamaba en ese entonces altos estudios, que era filosofía, físico-matemáticas, geografía y biología. 4 carreras de altos estudios en donde estuvieron pues personalidades como Enrique González Rojo, Jaime Labastida, y que al cierre pues no solamente ellos fueron perseguidos, corridos, sino que estuvieron a punto de ser encarcelados. Este cierre de filosofía en el 66, estoy hablando ahora del 77, el 73, cuando reabrimos filosofía acá en Morelia. Reabrimos filosofía, jovencitos, pues prácticamente algunos salidos de preparatoria, otros fugados de algunas otras carreras que no habían ya realmente encontrado su lugar. Y al final de la carrera me toca una época en que vienen muchísimos exiliados a México, principalmente argentinos. En mi facultad llegaron argentinos que nos dieron a leer precisamente Psicología, Ideología y Ciencia de Néstor Brownstein. La historia de la locura en la época clásica de Foucault, nos dieron a leer La muerte de la familia de David Cooper, nos dieron a leer El yo dividido de Ronald Lyne. Este tipo de inquietudes, al término de la carrera, me llevaron a la maestría en psicología
clínica, que era toda con vertiente psicoanalítica y lo sigue siendo en la Universidad de Querétaro. Allá hice la maestría y ya me gradué con una tesis sobre el lenguaje, que era algo que pretendí que fuera muy modesto. Y justamente estando allá, precisamente, fue que yo inicié una especie de análisis que a la distancia lo veo como una psicoterapia psicoanalítica, con mucha intervención, con cierta opinería, ¿no? De parte de la analista, entre comillas, argentina ella, que bueno, en ese entonces llegué a la conclusión de que los argentinos, solo por ser argentinos, eran analistas. Esta fue mi conclusión en el paso de esa psicoterapia psicoanalítica. Y a través de esa experiencia creo haber agregado a mi agenda todo lo que no se debe hacer en análisis. ¿Por qué todo lo que no se debe hacer en análisis? Porque muchas de las cosas que hizo esta persona eran absolutamente negativas y contraproducentes. El solo hecho de nombrar un síntoma, un malestar que uno menciona, lo resignifica, lo sobresignifica y lo agrava. O bien guardar absolutamente silencio ante el malestar y la queja del malestar, o bien, como me sucedió a mí tardíamente después de algunos años, el que considero mi mejor análisis, que ante una problemática muy, muy seria y muy aguda de un malestar de garganta, precisamente ante la ansiedad y la angustia de asumir incluso el papel de un muerto, porque estamos en una época en la que yo ya soy profesora de filosofía y he asumido, me he adelantado, me he apuntado, digamos, a dar la conferencia magistral inaugural de un evento internacional sobre el 5º centenario del descubrimiento de América, acá en Morelia, en la Facultad de Filosofía ya reabierta. Ha muerto Bonfil Batalla y cuando la directora nos comunica que vamos a tener que obviar o no tener conferencia magistral porque ha muerto el conferencista, yo levanto la mano y digo, yo la doy. Y empieza mi síntoma de la garganta gravísimo, porque no solo llevaba ya 3 antibióticos, sino que ya cargaba conmigo una especie de termo o algo así con agua tibia para estar tomando traguitos porque ya casi no podía ni pasar la saliva de la inflamación, de la alteración. Y estoy hablando de una sesión analítica absolutamente silenciosa, maravillosamente silenciosa, en la que yo me quejo, lloro, etcétera, me reprocho, me autocritico por qué me avancé a un lugar tan primordial, tan especial, tan problemático, porque asocio sobre el muerto, el conferencista que iba a dar yo voy a ocupar el lugar del muerto. Del otro lado no se escucha nada, ni la respiración siquiera, ¿no? Después de no más de media hora, porque yo nunca fui escuchada más de media hora, este discurso es cortado en un momento dado, cuando quejándome yo de la garganta, no escucho más que me dice, la garganta, le vamos a dejar aquí. Me levanto del diván, pago, salgo a la calle
y no tengo nada en la garganta. La tengo suavecita, blandita, ha desaparecido el síntoma y dentro de mí digo, bruja. Le digo bruja a la analista, ¿no? Pero este incidente me llevó a reflexionar por meses qué era lo que había pasado. Porque en realidad, si el síntoma puede llegar a desaparecer, no por una intervención del tipo cura de curandería, como dice Freud, ¿no? Cuidado que les dé furor curandis, ustedes no son curanderos, ¿no? Que si llega a desaparecer es porque ya no significa nada. Y al decir la garganta, pues está diciendo un significante sin la cadena de significantes que daría cuenta del significado. Esto lo agregué a mi clínica, por supuesto. De la psicoterapia de la que estoy hablando en Querétaro, la psicoterapia psicoanalítica, todos los síntomas que fueron intervenidos, de los que se dijo, se pronunció el nombre, de los que se dijo algo, se agravaron, por supuesto. Y algunos se enquistaron, ¿no? Así que cuando yo llego a este análisis, que considero mi mejor análisis, estoy hable y hable y van varias sesiones de entrevistas, ya, nada más cómo le va, hasta luego, sigo hable y hable, cómo le va, hasta luego, cómo le va, hasta luego, ni siquiera una puntuación. Al término de todo de estas entrevistas, cuando va a decidir que sí me toma como analizante, me dice, parece que fue tomada como una planta. A la que más regaban, más crecía. Cuando salgo del consultorio, es muy curioso que tengo la sensación de no poder salir por la puerta porque la bola de ramas no me deja pasar. No es una alucinación, es una sensación de, caray, yo no voy a poder pasar por esa puerta de salida porque efectivamente, ¿no? Fui tomada como una planta a la que regaron y más creció. Y se refería a estarla regando con significantes interpretaciones de los síntomas, ¿no? Por eso tan delicado y tan de tanto cuidado que debe ser el asunto de la intervención y de la interpretación, porque no está en la interpretación, ¿no? Incluso la interpretación siempre debe ser falsa, no verdadera. Falsa en el sentido en que haga falsear al sujeto que estamos escuchando, ¿no? Lo haga falsear con algo que no sabe exactamente qué se dijo, con algo que sonó y significó otra cosa en lo mismo que se dijo, ¿no? Esta lectura de lo inconsciente al pie de la letra que tanto aludo yo en mi libro Poética del Psicoanálisis. Y de lo que vamos en breve a hablar a propósito de la poética de lo inconsciente, ¿no? Sí. Doctora Rosario, ahorita menciona usted de esta experiencia con esta psicoanalista argentina, ¿verdad? Dice usted ahí aprendió lo que no se debe de hacer. Y recuerdo que en uno de los encuentros que tuvimos, sí, nos platicó que dentro de esta experiencia de psicoterapia psicoanalítica, acaba de decir, llegó a producirse un brote psicótico. así lo leo a la distancia y creo que en ese momento también, porque para empezar dejé de dormir. No llegué tanto como a alucinar y todo esto, pero sí dejé de dormir y había una terrible sensación de lo que yo había leído, que era algo así como la depresión. No interesarme absolutamente nada
Es terrible voltear a tu biblioteca, darle una barrida a tu biblioteca y saber que no te interesa tomar ningún libro y que compraste no sé cuándo y que no has leído y que podría estar interesante o algo, ¿no? De no interesarte nada al voltear en tu entorno, a tu alrededor, y no interesarte absolutamente nada. Con un nivel de ansiedad, de no poder realmente estar en un estado de tranquilidad ni de paz. Entendí también, ya leyendo en ese entonces, había empezado a leer a Lacan, que estaba absolutamente hundida en el goce y que fue una sensación que volví a vivir, y no con la psicoterapeuta psicoanalítica, sino con otra argentina, lacaniana, a Luciana. Cuando le dije que volvía a sentir lo mismo, pues, y que ya no me estaba dando buena espina ese análisis, ¿no? Sobre todo porque había puntuación precisamente en el síntoma, repetir la palabra sintomática, y yo sabía que eso era para agravar, ¿no? Comenté esto con varios colegas. Una de ellas me dijo que esas intervenciones ya no eran de una psicoanalista ni lacaniana, ni alusiana, ni freudiana, sino de una canalla. Porque además me quejaba yo de que ese tipo de intervención estaba generando una situación imparable, ¿no? Porque regresaba yo de México y como si rodara abismo abajo buscando una palabra que caía y caía y caía en un fondo sin fondo, y que no alcanzaba esa palabra. Tenía mucho que ver también con el problema del corte. El corte de la sesión. El corte que Lacan llama precisamente el punto de capitón. Este punto de capitón que alude precisamente, analógicamente alude a estos botones que llevan los sillones y que son bien sujetados por cuerdas y por una puntada, ¿no? Una puntada muy bien hecha para que no se disperse y se derrame toda la borra del cojín de un sillón o de una silla. El punto de capitón, la puntada. Y también tiene que ver con la puntada, precisamente, pues, del grafo del deseo, precisamente, que es una puntada. Una puntada en todos sentidos también, ¿eh? Una puntada. Y al no haber este corte, yo me quejé de la ausencia de corte porque la analista se levantaba del sillón y solamente colocaba los brazos como si fuera el mago de Aladino, los cruzaba y eso significaba que había terminado la sesión. Pero yo me quejé de ello. Y después yo iba bajando las escaleras de este edificio donde me atendía, y ya iba hacia el siguiente piso cuando me gritó que la sesión empezaba cuando yo atravesaba el dintel de la puerta, dígase, de su departamento, y terminaba cuando yo volvía a atravesar el dintel de la puerta, porque era una intervención de lo real, ¿no? Lo cual me parecía una buena charada o una tomada de pelo. Tuve una pesadilla, sueño terrible, donde yo estoy en un enorme auditorio, que llegué a estar en grandes auditorios, no sé, en el Colegio de México, grandes auditorios,
de coloquios de psicoanálisis precisamente. Yo estoy en un enorme auditorio y quiero poner ante todo ese público a considerar si eso puede ser un corte de la sesión, pasar por el dintel de la puerta y regresar por ese dintel de la puerta. Que la sesión empieza cuando yo paso por el dintel de la puerta y regreso por el dintel de la puerta. Si era realmente analítico dejarle al dintel de la puerta la entrada, la salida, y no solo eso, lo más importante, el corte de una sesión. Si el corte de una sesión no tenía que ser a través de la palabra, aquí le dejamos, vamos a hacer un corte aquí, hasta aquí, o algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este instante de corte, y lo podemos estudiar perfectamente en Lacan, en este instante de corte, lo que tenemos es que instantáneamente el significante y el significado se abrochan. Para que no quede abierta la posibilidad al infinito de la significación. Entonces, ahí entendí por qué esta sensación de ir cayendo a un abismo sin fondo donde yo estoy tratando de alcanzar una palabra que cierre la cadena significante de mi sesión. Pero ni habiendo mencionado esto, ni habiendo mencionado la pesadilla, había ningún cambio. Era la clínica de lo real. Y la realidad para mí era que tenía que ponerle a eso punto final. Y fue muy curioso porque el punto final lo puso realmente mi organismo. Yo salía de Morelia prácticamente, me paraba como a las 5 de la mañana, me bañaba y me arreglaba y me iba en autobús para llegar descansada, pero yo me levanté y me desmayé. No me pude meter a bañar. Quise meterme a bañar y me volví a desmayar en el baño. Y al tercer desmayo, decido que en cuanto amanezca bien, le voy a hablar a la analista, a Luciana Lacaniana Luciana, y le voy a decir que ahí le dejamos. Y me dijo, no, la espero como siempre a las 5 de la tarde. A las 4, no me acuerdo. La espero como siempre a tal hora. Y le dije, lo siento, pero no voy a llegar. No voy a llegar más. Porque ya era insostenible. Además de que tenía que irme a análisis no habiendo dormido en toda la semana. Y claro que me estaba esperando, pues, requerir este tipo de internamientos severos psiquiátricos donde te duermen con dormicum en la vena. Lo digo y conozco todo el protocolo psiquiátrico porque he atendido personas salidas del psiquiátrico. Te duermen con dormicum por 3 días para que dejes de delirar, de sentirte mal y de volver a agarrar tu ritmo de sueño y etcétera, ¿no? Porque el que no sueña, pues delira y alucina. Pero estos desmayos fueron la clave para salir de esa pesadilla. Pesadilla lacaniana Luciana, de la clínica de lo real. Sí. La primera analista intervenía mucho, ¿verdad? Sí. Y esta otra analista era un problema más con el corte de la sesión. De alguna manera, pero también intervino en síntomas. Bien, bien. Me recuerda que en algún momento usted llegó a decir, no, yo no quiero tener a un paciente como si fuera una rata de laboratorio.
Claro. Y ahorita, pues, en estos dos experiencias de análisis que usted acaba de mencionar, pues es algo parecido, o sea, en el sentido de que hay mucha intervención ahí, ¿no? Y como usted dice, la llevó más del lado del goce, ¿sí? Y recuerdo que nos mencionó a Lacan, nos dijo una frase, algo así que decía que darle mucho sentido al discurso era poner al analizante en la antesala de la psicosis. Exactamente. Exactamente. Usted vivió en carne propia, digamos, esto que enseña Lacan. De poner en la antesala de la psicosis con tanto sentido, sí. Y por más que le suplicas al analista, entre comillas, que cada vez que repite el mismo significante del que tú te quejas y te vas sintiendo más grave y te está hundiendo y lo sigue haciendo. Pero ya no por analista, sino, como dijeron mis colegas con quienes comenté esto, por canalla. Sí, esa tanta intervención no da lugar al deseo, ¿no? Ni tanta intervención, ni ninguna intervención sobre el particular. Por eso puse el ejemplo de un síntoma que desapareció de manera inmediata, pero sin darle sentido. La garganta.